Empezamos inspeccionando el fuselaje del avión. Este fuselaje está sujetado por remaches y por algunos tornillos. Tenemos que asegurarnos de que ninguno esté flojo y que de la pintura esté en buen estado. Nos vamos a la parte posterior del avión, inspeccionamos las uniones y buscamos por grietas y vemos que los remaches todos están en su posición, no falta ninguno y están bien asegurados. Vamos a la parte inferior del avión, nos vamos a la parte posterior y este tiene tornillos con pintura ligeramente en mal estado, pero nada hay que preocuparse. Vamos a la parte posterior del avión, a la cola, y vemos que todo está bien. En la parte superior también revisamos que todo esté bien. En esta sección tenemos que asegurarnos de que las uniones de esta compuerta estén en su lugar, estén sólidas y que no haya ningún riesgo de que se desprendan, que todo esté en muy buen estado, así como la parte de la cola que está sujetada por los remaches y la parte del elevador también. También debemos inspeccionar los componentes externos, como esta antena que se puede ver que está rota, por lo tanto hay que reportarla. Del otro lado tenemos una antena que no está rota, como la pueden ver, así es como debería verse esta. Ahora pasamos al ala. Aquí es importante inspeccionar tanto el ala en sí misma, la estructura, como la punta. Aquí hay un poquito de pintura que está en mal estado, pero nada hay que preocuparse. Tenemos que inspeccionar bien todas las luces, que estén bien sujetadas. Un poquito de juego es normal, pero en sí, ahora sí que el perfil alar, la parte delantera, la que impacta contra el viento, tenemos que asegurarnos de que esté bien, esté sólida, así como todas las uniones que están debajo del ala. Aquí hay unos cuantos tornillos que, como pueden ver, están flojos, y eso es importante repararlo. Hacemos una inspección por debajo del ala, todas las estructuras que están en el ala, hay que inspeccionarlas bien, así como los remaches, las uniones, los tornillos, la parte inferior donde van los tanques de combustible y las tapas. Ahora revisamos la barra de soporte estructural y sus bases. Esta base pues tiene una ligera grieta, pero como es un plástico no es nada importante y nada crítico. Sin embargo, es importante hacerlo notar de que algunos componentes están flojos. Entonces aquí inspeccionamos y nos vamos a la parte inferior, en la parte de la barra estructural inferior. Aquí también podemos ver unos cuantos tornillos que, si bien están flojos, es importante apretarlos, y unas cuantas grietas que es importante notar. Sí, también revisamos por abajo y verificamos que todo esté bien y en su lugar. Seguimos revisando la barra estructural. Aquí nos vamos de abajo hacia arriba, verificando en cada paso que ninguna grieta y nada que nos pueda preocupar esté presente en la barra. Aquí podemos notar un poquito de pintura que está desvanecida, que está faltante, y es importante notarlo y repararla. Ahora nos vamos a la parte de atrás, donde tiene un poquito más de pintura que está en mal estado, que bueno, por la edad del avión es algo normal. Entonces seguimos inspeccionando de arriba hacia abajo, que todos los componentes estén bien sujetados y que no tengan ningún tipo de juego. Ahora nos vamos a los elevadores e inspeccionamos las puntas y la orilla frontal, pues es la que encuentra el aire en primer lugar. Inspeccionamos por abajo, verificamos que todos los remaches estén sólidos en su lugar, que no falte ninguno. Los defectos, como esta chispa de pintura que falta, es importante notarlos, verificar que no hay ningún tipo de grietas. Aquí en la bolladura, esta es importante, notamos la bolladura y seguimos inspeccionando. Ahora nos vamos a la parte de aquí de la punta. Tenemos que revisar que esté bien, que no tenga ningún tipo de fisura, grieta o algo fuera de lo normal. Si terminamos la inspección del elevador. Ahora revisamos el timón y, como podemos notar en la base, tiene un agujero que puede ser de ventilación. Vamos a inspeccionar la piel, la parte del timón, todos los remaches de abajo hacia arriba. Como pueden ver, todo está bien en esta parte. Entonces nos vamos a ir a la parte derecha del avión a inspeccionar el timón. Aquí podemos ver que todos los remaches están en su lugar, todo está bien, nada está salido, no hay ningún tipo de grietas o bolladuras. De arriba hacia abajo inspeccionamos todo, nos aseguramos de que todo esté en su lugar. Sección de tren de aterrizaje y frenos. El tren de aterrizaje es del tipo triciclo con ruedas de morro direccional. La absorción del impacto en el aterrizaje se realiza mediante las patas tubulares de acero elástico del tren principal y el amortiguador óleo neumático de la pata de morro, amortiguador óleo neumático y un compás. Estos proporcionan la unión mecánica entre las dos partes de amortiguador, permitiendo tener la rueda alineada al fuselaje. Esta misma estructura abarca muchos subsistemas dentro de ella, pero no fue posible localizar cada uno debido a que debía desarmarse el tren de aterrizaje.
Está compuesto por ruedas, discos de freno y revestimientos, así como de carenados de rueda y carenados de puntal. Amortiguador de shimmy. Este evita el abaniqueo de la rueda delantera mediante un pequeño amortiguador hidráulico conectado entre el amortiguador de la pata y el sistema de dirección. Sistema de frenos. El avión está equipado con un sistema de frenos de disco accionados hidráulicamente en cada una de las ruedas del tren principal. Cada freno está conectado mediante una línea hidráulica a un cilindro maestro conectado a cada uno de los pedales de dirección del piloto. Los frenos se accionan presionando la parte superior de cada uno de los pedales del piloto o del copiloto que ya están interconectados. El freno de aparcamiento se compone de una manija tipo tirador situada bajo el panel de instrumentos en el lado izquierdo y unas conexiones mecánicas que mediante cables tienen de la parte superior de los pedales accionando los frenos. Al fijar la manija se mantienen presionados los frenos, igual que en el caso anterior. En los videos capturados no se alcanza a mostrar a detalle, pero el sistema de frenos consta de los siguientes componentes como lo son líneas de freno, cilindros de rueda, mangueras, abrazaderas y diferentes accesorios que componen este sistema. Mandos de vuelo o sistema de control. El sistema de mandos de vuelo del avión consiste en las superficies de mango convencionales de alerones, timón de dirección y timón de profundidad. Las superficies de mando se accionan manualmente mediante unas conexiones mecánicas, empleando la columna de mando para mover los alerones y el timón de profundidad y los pedales para el timón de dirección. El movimiento de los alerones se transmite desde una columna de mando hasta los velcranks de los alerones mediante dos cables unidos cada uno a un alerón y un cable de interconexión que une a ambos velcranks entre sí. Los velcranks transmiten el movimiento a los alerones mediante una varilla push-pull. El velcrank está diseñado para que el movimiento de los alerones sea diferencial, de esta manera que suba 20 grados, pero que solo baje 15 grados, evitando así una guiñada adversa. El movimiento del timón de dirección se transmite desde los pedales mediante unos cables hasta el timón. Unos muelles de retorno situados en las barras de los pedales ayudan a mantener los pedales alineados cuando no se ejerce presión sobre ellos. El timón de profundidad está equipado con un compensador que se acciona manualmente mediante una rueda vertical situada en el pedestal. Girándola hacia adelante compensamos el avión con el morro abajo y viceversa. Esta rueda lleva un carrete con un cable continuo. Control en tierra. El control en tierra durante el carreteo se consigue a través de la rueda del morro direccional usando los pedales de dirección. Al pisar uno de los pedales de dirección, una varilla que contiene una goma elástica steering tube estira del conjunto de dirección de la rueda steering arm assembly, haciéndola girar hacia el lado del pedal pisado. El arco máximo descrito por la rueda de morro es de 10 grados a cada lado del centro. Si nos ayudamos de los frenos derecho o izquierdo, podemos aumentar el giro a 30 grados a cada lado. Sistemas de flaps. Los flaps ranurados de este avión se extienden o se retraen mediante un actuador eléctrico accionado por un interruptor de palanca situado en el lado derecho del panel de instrumentos que nos permite posicionar el flap en 4 posiciones. Estas posiciones consisten en 0 grados, 10 grados, 20 grados y posteriormente 30 grados. El sistema de flaps consiste en un motor eléctrico y un conjunto de transmisión, poleas conductoras, varillas push-pull, cables y un mecanismo seguidor. La corriente que alimenta el motor eléctrico del flap está controlada por 2 microinterruptores montados en el conjunto de un brazo flotante, leva y seguidor. Al mover la palanca del mando del flap hasta la posición deseada, la leva que lleva sujeta presiona uno de los microinterruptores activando el motor del flap. A medida que el flap se mueve a la posición seleccionada, el mecanismo seguidor hace girar el brazo flotante hasta que la leva pierde contacto con el microinterruptor activo, interrumpiendo el circuito y deteniendo el motor flap. Luces. Este es un subsistema que está en la parte de los flaps. Las luces convencionales de navegación están situadas en las puntas de los planos, verde RH, roja LH y en la parte superior trasera el timón de dirección. Sistema de alerones. Los alerones controlan el balanceo alrededor del eje longitudinal. Los alerones están unidos al borde de salida de cada ala y se mueven en dirección opuesta a los demás. Los alerones se conectan mediante cables, manivelas, poleas e incluso tubos a una palanca de control. Un punto que hay que destacar de este sistema es que está compuesto de ciertos componentes, tales como barras de control, bisagras, pesos de equilibrado, cáncamos, articulación, pernos, poleas y soportes en las poleas. En esta parte se tiene que revisar el sistema de control de ascensores. Tenemos lo que es el muelle descendiente del elevador o timón.
Bueno, aquí se tiene que revisar la estructura, el estado. También tenemos que revisar los pernos, el varillaje, la manivela y el tubo push-pull. También tenemos que revisar una operación y seguridad. Tenemos que revisar los cables de la tensión, el enrutamiento, el deshilanchado, la corrosión y la seguridad del tensor. También tenemos que comprobar los recurridos si los cables requieren ajuste de tensión. Aquí se tiene que revisar el sistema de control de lengüeta de ajuste del elevador. Se tiene que revisar la pestaña de ajuste del elevador y las bisagras. También el sistema de ajuste del elevador, lo cual se tiene que revisar las poleas, tensores, tiras de fricción, entre otros. También los controles e indicadores del ajuste de sensor. Los bloques de parada de lengüeta del ajuste elevador también se tienen que inspeccionar por los daños y la seguridad, al igual que el actuador de lengüeta de ajuste del elevador. En el sistema de control del timón se tiene que inspeccionar el rudder. Se tiene que inspeccionar la piel del timón en busca de daños, grietas y remaches sueltos. También los pernos, las bisagras, entre otras, para revisar si no hay daños y desgaste de ellos. También se tiene que revisar los pedales y el varillaje del timón, que tienen que estar en un estado general, sin desgaste excesivo y que estén en funcionamiento. Por tercera revisión tenemos que hacer el timón, puntas, bisagras y el accesorio del cable. En cuarta revisión tenemos el control de ruda. Se tiene que comprobar el movimiento y el funcionamiento adecuado a través del recorrido completo. Y por último el rudder, donde se tiene que revisar las superficies internas para detectar corrosión, los estados de los sujetadores y el accesorio del peso del equilibrio. Ahora visualizamos los magnetos. El sistema encendido tipo magneto se utiliza en la mayoría de los motores alternativos de aeronaves. Los magnetos son unidades autónomas accionadas por el motor que suministran corriente eléctrica sin utilizar una fuente externa de corriente. Como dato extra, los magnetos a las 500 horas de uso se les debe dar una inspección rápida para ver el funcionamiento de ver si no tienen desgaste y lo más importante, ver si no se necesita hacer un cambio de imanes. La abrazadera de banda en V. La abrazadera de banda en V o acoplamiento de banda V ofrece una solución de sujeción efectiva para conectar juntas de bridas. Diseñada con una pieza en V soldada a una banda de acero de descarga rápida. La abrazadera de banda V es adecuada para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo recipientes de presión, tuberías de transferencia de combustible y gas. En el caso de Cessna se utiliza para la sujeción de estas últimas. Y asimismo a estas cada cierto tiempo se le debe dar mantenimiento y lubricación, así como una sujeción más efectiva, apretándolo para que éste no presente algún barrido o algún desgarre. La bomba de gasolina accionada por motor es un elemento esencial para el buen funcionamiento del motor, ya que es la encargada de hacer que el sistema de inyección reciba de manera constante el combustible a través de los rieles de los inyectores que mediante succión extraen el líquido del tanque. El Cessna 172 cuenta con el sistema de inyección de combustible en el avión. Es un sistema de inyección de combustible en el cual el combustible se inyecta directamente en los cilindros o justo por delante de la válvula de admisión, en este caso el tubo de admisión que se encuentra en la parte inferior. La toma de aire para el sistema de inyección de combustible es similar a la utilizada en un sistema de carburador, con una fuente de aire alternativa situada dentro de la cubierta del motor. Esta fuente se utiliza si la fuente de aire de exterior está obstruida. Un sistema de inyección de combustible normalmente incorpora 6 componentes básicos:
una bomba de combustible accionada por el motor, que fue la que se mostró anteriormente, una unidad de control de combustible y aire, el múltiple de combustible o distribuidor de combustible, las boquillas de descarga, una bomba de combustible auxiliar y los indicadores de presión de combustible flujo. Ahora pasamos a las bujías. Las bujías entran en juego encargándose de suministrar la chispa de encendido para que se inflame el carburante dentro de la cámara de combustión. Pero no es la única función que realizan. También se ocupan de aliviar el calor que se genera en la cámara de combustión hacia el sistema de refrigeración. Como dato importante, el motor Cessna cuenta con un total de 6 cilindros y por cada cilindro están funcionando 2 bujías. Por ende, el motor Cessna contiene un total de 12 bujías en funcionamiento. Este es el tren de combustible y válvula de drenaje y controles. Está diseñado para proporcionar flujo de combustible interrumpido desde sus depósitos hasta su motor. Hay que comprobar su funcionamiento adecuado, seguridad y libertad de movimiento y fluencia. Aquí podemos observar los indicadores de cantidad de combustible. Estos indican los galones restantes de combustible en un momento. Estos a menudo muestran que están vacíos incluso teniendo combustible. Para su mantenimiento hay que comprobar su precisión cada año. Aquí podemos observar el gobernador de hélice y la hélice. Estos son un componente esencial de la velocidad constante y las hélices de pluma completa, lo que permiten a los pilotos mantener las revoluciones por minuto deseadas en condiciones de vuelo y condiciones de aire que son variables. Como podemos observar en la imagen, estos son los montajes de 2 propeller. Están constituidos por pernos de montaje y cables de seguridad. Siempre hay que realizar una comprobación del correcto funcionamiento para su mantenimiento, según sea necesario. Aquí podemos observar las cuchillas. Para estas, cuando las líneas o las algas se agarran de la hélice o a la hélice, son instantáneamente cortadas en cada giro del eje. Para su inspección siempre se revisan las grietas, las abolladuras, muescas, si traen arañazos, erosiones, corrosión, y también se va a revisar su estado de pintura. Este es el spin y la mampara del spin o barrena. Está más identificada en el avión cuando el morro con su dirección está dirigido hacia abajo. Es una pérdida que está grabada por movimientos laterales de guiñada. Aquí se va a comprobar el estado general y el accesorio, siempre en su mantenimiento. Se va a retirar y se inspeccionará y limpiará en busca de grietas o fracturas. Aquí de cierta manera podemos observar el hub de propeller. Significa hélice de cubo. Para esta siempre se va a deber comprobar su estado general para su propio funcionamiento. Y dentro del mantenimiento se mantiene en cuenta la revisión de fugas de aceite o tinte, grietas de igual manera, como ya anteriormente mencionada, su corrosión. Este es el sistema de ventilación. El aire caliente, procedente de la envoltura del escape, como podemos observar en la imagen, pasa a través de la válvula de calefacción y el aire de ventilación, que entra a través de la portezuela de aire, distribuyéndose por un colector que lo manda a las salidas en donde el piloto y el copiloto van a tener sus pies. El mantenimiento que se le da al mismo es que siempre se deben inspeccionar las abrazaderas, las mangueras y las válvulas, buscando la seguridad de las mismas. Como podemos observar en el video, ahí alcanzamos a ver por debajo, dentro de la cabina por debajo, en donde el piloto y el copiloto ponen sus pies, las mangueras. Gracias a esta manguera naranja podemos observar los componentes de entradas y salidas del calentador. En este componente, como ya su nombre lo indica, nos proporcionan las entradas y salidas del calentador en el avión. Para poder darle mantenimiento se van a inspeccionar todas las líneas, conexiones, conductos, abrazaderas y sellos, así como los controles de calor y ventilación en la cabina, recordando siempre, después de realizar un viaje completo, comprobar la libertad de movimiento de los mismos, revisando la fricción en 3 bloqueos. Este es el tubo pitot y la válvula de advertencia de stall. Aquí se lleva instalado un sistema de calefactor consistente en el mismo, utilizado para calcular la presión total, presión de estancamiento, el remonte, el mantenimiento, y para el mismo se va a inspeccionar el estado, el desgaste y la seguridad del tubo pitot. En esta imagen podemos claramente observar
Un buen ejemplo de lo que serían nuestros sistemas de oxígeno son equipos de emergencia que, como ya sabemos, van instalados en las aeronaves presurizadas, destinadas a utilizarse cuando el sistema de presurización de la cabina ha fallado y la altitud de la misma cabina ha subido por encima del nivel seguro. Para el mantenimiento de los mismos siempre se van a inspeccionar las máscaras, las mangueras, las líneas y los accesorios en busca de soporte y de una buena condición. Este es un cilindro de oxígeno, es un recipiente de almacenaje de oxígeno, tanto bajo presión en cilindros de gas como en oxígeno líquido en tanques o en almacenaje. Para el mantenimiento de los mismos se va a inspeccionar el estado y el montaje comprobando la fecha de vencimiento y la prueba hidrostática del mismo cilindro. Aquí podemos observar las mangueras del sistema de vacío. Estas emplean el flujo de aire como medio para establecer la succión necesaria para accionar los instrumentos. Dentro de su mantenimiento se inspeccionará la dureza, deterioración y la holgura o las mangueras colapsadas. Este es el filtro giro. Nos ayuda a aumentar la vida útil del giroscopio, siendo observado desde cabina, como podemos ver en la imagen. Para su mantenimiento se inspecciona en busca de daños y contaminación. Siempre se va a limpiar o se va a reemplazar de ser necesario. Esta es una bomba de vacío. Va accionada por un motor situado en el exterior del avión o en el torbellino de la hélice. Prácticamente realiza un soplido. Para su mantenimiento se comprueba la línea de ventilación para ver si no hay alguna obstrucción. Aquí podemos observar la válvula reguladora y el filtro. Estos son indicadores de succión en cabina y reguladores de aire para su momento. Para el mantenimiento se revisa la instalación de la válvula para el filtro y se inspecciona el deterioro, así como también la contaminación que puedan tener dentro de. Esta demostración o diagrama nos muestra el sistema estático. Este es un sistema de sensores e instrumentos que son sensibles a la presión que se utiliza en la aviación para determinar la velocidad y la aerodinámica, la altitud y también su variación. Aquí se pueden observar los indicadores de navegación. Estos nos indican la posición del avión respecto al horizonte y siempre van a venir calibrados. Para su mantenimiento se van a inspeccionar su seguridad en la condición que se haya solicitado. En general, dentro del tablero de cabina podemos observar las unidades de aviónica en el panel de instrumentos. Es la aplicación de la electrónica en todos los sistemas de la aeronave. Para el mantenimiento de las mismas se inspecciona siempre la deterioración, las grietas dependiendo del fin de cada una y seguridad del soporte del panel, así como sus correas de tierra. Aquí podemos observar el cableado general de aeronaves y sistemas. El avión está equipado por un sistema eléctrico de corriente continua, siendo alimentado por un amperímetro y movido por una correa. Al implementarse, conlleva componentes como podrá ser un panel solar flexible, R7 enrollable y adhesivo. Para su mantenimiento, siempre se va a inspeccionar su enrutamiento rodeado, sus rozaduras, sus terminales rotas o sueltas, sus abrazaderas y sus curvas afiladas en el mismo cableado. En estas imágenes podemos observar las luces de aterrizaje y la cabina. Las luces son utilizadas por el avión para iluminar la pista durante su despegue y su aterrizaje. Como bien sabemos también, la cabina pues es la sección que contienen los controles y el instrumental que permite al piloto hacer volar, dirigir y aterrizar el aparato. Para el mantenimiento de las mismas siempre se va a comprobar el funcionamiento y la seguridad de fijación. En esta imagen se pueden observar los interruptores y fusibles. El interruptor puede encenderse pulsando hacia arriba. El fusible es un equipo eléctrico protegido. En su mantenimiento siempre se va a comprobar si el funcionamiento y el estado están acorde y si hay fusibles de repuesto. Esta es una imagen de la batería. Esta se encuentra situada en el lado delantero del cortafuegos. En su mantenimiento siempre se va a comprobar el estado general y la seguridad, así como su nivel de electrolitos para su caja y cables. Siempre se va a limpiar y se eliminará cualquier corrosión. Esta es la caja de conexiones de energía. Es un contenedor de electricidad que sirve para aislar las conexiones entre los cables y conductos que distribuyen la energía.
Para su mantenimiento, de igual manera se va a comprobar el funcionamiento y su estado. En esta imagen podemos observar dos componentes, en este caso el interruptor de ignición, que anteriormente ya les habíamos mencionado lo que serían los interruptores, que son los botones color rojo que se observan ahí. Aquí el piloto puede encender o apagar el sistema del motor por chispa, lo que provoca que encienda la mezcla de combustible y aire en los cilindros, que está compuesto, como ya bien sabemos, por magnetos, bujías, cables de alta tensión y pues el interruptor de encendido. Siempre se debe para su mantenimiento revisar la conexión a tierra en la posición de apagado. Y dentro del motor run-up, esta es una serie de comprobaciones de última hora realizadas por los pilotos de una aeronave antes del despegue, que es ahí en donde podemos observar que dice magnetos y hay como una abertura para insertar una llave. Para el mantenimiento del mismo siempre se va a realizar una comprobación operativa del motor, instrumentos y sus otros sistemas.